Ser Podcast. Ya ha llegado el momento, ya están en cines Barbie y Oppenheimer, las dos películas más esperadas del año y más comentadas. En este episodio, ante todo, celebramos el cine. Analizamos a fondo la batalla entre la comedia de Greta Gerwig y el thriller de Christopher Nolan. Y hablamos con todos sus protagonistas. Un broche de oro a esta intensa temporada que también aderezamos con un repaso de las mejores series de la mitad del año para saber si tenemos deberes o no para el verano. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Christopher Nolan estrena su proyecto más complejo, Oppenheimer, biografía del físico que creó la bomba atómica y que fue acusado de comunista en una película llena de estrellas. Es cuestión de vida o muerte. Pero yo puedo obrar este milagro. La Segunda Guerra Mundial terminaría. Nuestros chicos volverían a casa. Han hecho la campaña de marketing del año. Barbie ya está en cines con Margot Robbie como la muñeca más famosa del mundo. Oye, Barbie. ¿Puedo ir a tu casa esta noche? ¡Claro! No voy a hacer nada especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo. ¡Pásate! El terror tiene sus fieles, lo saben bien los creadores de Insidious, la saga que nos trae una nueva entrega no apta para estómagos delicados. Me dijiste que cuando tenía 10 años estuve en coma, pero ni siquiera recuerdo estar enfermo. Listos para olvidar. Desde entonces veo cosas muy demenciales en sueños. Apunten este título, Tierra de Nuestras Madres, una película muy especial que dirige la actriz Liz Lovato y que denuncia la especulación urbanística y el abandono del mundo rural. Me llamo Emilia, pero todos me llaman Cabra. Les voy a contar un cuento. Un cuento de viejas, burros y cabras. Y en televisión les recomendamos algunas de las series que han rescatado los premios Emmy y les proponemos las mejores propuestas para ver en verano a la fresca. Marcha la 19, chefs. ¡Oído! La 17 espera, chefs. ¡Oído! ¿No puedes con esto? ¿Es demasiado para ti? Contesta. Puedo con ello. Puedo con ello, chef. Puedo con ello, chef. Bien. Guest. I turn it right and right and right instead of turning left. But boy, your patience is a magic kind of medicine. Cause every spiral brings me back into your arms again. So no regrets, cause you're my sunset, fiery red, forever fearless and in your arms, a warm horizon. Don't look back, let's ride away, let's ride. Último programa del Cine en la Ser de esta temporada. Terminamos y damos paso al verano a lo grande con dos estrenos, con jornada de reflexión, con huelga de estrellas en Hollywood, con Barbie, con Oppenheimer, con José Manuel Romero, con Elio Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Muy bien. Sí, yo he intentado ver si en esas condiciones, en ese pliego de condiciones del sindicato de actores y actrices, los críticos de cine podríamos estar en huelga, pero pone claramente no. Si eres un crítico tienes que hacer la crítica. Aunque hayas aparecido en alguna película. ¿Tú has aparecido en alguna película? Yo aparecí en Paquita Salas. Tú en Paquita Salas, yo en algún documental sí también he pasado. Ya, o sea, que un documental de cierto crítico. Sí, me quedo yo currando, ¿no? Sí, te quedas tú. Nosotros muy bien, vamos de huelga, y de vacaciones. Bueno, Elio Castro, que se va a quedar al frente de la nave desde la semana que viene. Ken se queda... nuestro Ken. Vale, bueno. Vale. Espero no acabar con Barbie Land. Luego hablaremos. Espero que no instaure el patriarcado en nuestra ausencia. Ahora hablaremos de eso. Lo que sí que sabemos, Elio, es que te va a tocar un verano de seguir esas protestas de la huelga de actores y actrices, un hecho insólito desde los 60. Sí, no, y además, bueno, que había previsto algún junket internacional
Que te has quedado sin él. Y ya nos hemos quedado sin él de momento. Bueno, no es que sea muy grave, pero lo más grave vendrá después en septiembre si continúa la huelga con Venecia y con San Sebastián. Sí, José, porque Venecia, bueno, según dice la prensa, tiene un plan B. La semana que viene se anunciarán las películas que van. De momento los actores no pueden acudir a los festivales. Hemos hecho tú y yo las últimas entrevistas del mundo mundial. O sea, hemos pulsado el botón nuclear. Ahora hablaremos también con ello, pero nos hemos salvado sobre la bocina. Va a ser interesante el verano, sobre todo a nivel de negociación. El sindicato de actores, recordemos que son 160.000 actores, es muy poderoso en Estados Unidos, que también le va a ayudar mucho a la lucha de los guionistas en ese sentido, y todo el mundo con la mirada puesta en Venecia y San Sebastián, en los grandes festivales, sobre todo por si siguen adelante, por qué películas seleccionan, si alguna decide retirarse por no poder exhibir o promocionar con sus estrellas. Recordemos que la película de apertura de Venecia es la nueva de Luca Guadagnino con Zendaya y Josh O'Connor, con lo cual era un caramelito a nivel de alfombra roja y de visibilidad para esa película, y veremos quién son los valientes que sacan películas también en esta situación en la que está la taquilla un poco rara, sobre todo el mes de junio, que ha sido un poco loco porque veníamos de Fast and Furious, que funcionó bien, La Sirenita más o menos, pero junio ha sido un poco bajón, a ver si remonta ahora. ¿Quién se atreve a sacar sin promocionar películas que dependen mucho de sus estrellas? A ver eso quiénes también son los valientes y no los esquiroles. Luca Guadagnino, cuidado con lo que dices. Que te estamos vigilando. Porque la crítica también se fija en eso. También, no, bueno, hay que ver quién está sindicado en Estados Unidos. Sí, ¿no? Que eso es lo claro. importante, ¿no? Porque hay actores españoles que a lo mejor pueden hacer promoción. No, claro, me refería más a directores como que pueden Sí, que decir, pueden. pues entonces no la estreno. Claro. Y es como, bueno, pues es que a lo mejor sí que, o sea, merece la pena. Quiero decir que te pilla una huelga, hay que ir con todo también. Es Claro. parte o sea, quiero decir que también hay que estar en la causa con Así solucionan los actores. también los directores, ¿no? Que muchas veces claro. se quejan de que están eclipsados por Bueno, las eso es. estrellas. Mira, Eso es José, que ha tenido a Christopher Nolan. Claro. Eso es una prueba de fuego, y cuidado con las películas que estrenen, porque sin entrevistas pues a lo mejor los críticos afilamos más el colmillo. Bueno, eso le espera a Elio en verano, que se lo contará aquí todas las semanas. Ahora vamos al lío de esta semana y vamos a empezar con el análisis de los dos estrenos más esperados, El blanco y el negro frente al rosa, Nolan frente a Greta Gerwig, Margot Robbie frente a Cillian Murphy. Así que vamos a ponernos intensos primero con Oppenheimer, la película de Christopher Nolan. There seem to be two great views among scientists, and no doubt would be among others if the... Parece haber dos grandes puntos de vista entre los científicos. Unos esperaban que este instrumento nunca se usara en la guerra y por tanto esperaban que no empezáramos usándola. This instrument would never be used in war. Otras personas esperaban que pusiera final a la guerra, que salvara incontables vidas y que pusiera final a una carnicería que se lleva produciendo durante muchos años y que está marcada por atrocidades, campos de concentración, asesinatos, asedios a ciudades. Atrocities, concentration camps, murderous raids on cities. We knew the world would not be the same. Sabíamos que el mundo no sería el mismo. Algunas personas se rieron, algunas personas lloraron. La mayoría de las personas se quedaron en silencio. Recordé entonces la escritura hindú Bhagavad Gita. Vishnu está tratando de persuadir al príncipe de que debe cumplir con su deber, y para impresionarlo adopta su forma de múltiples brazos y dice: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Supongo que todos pensamos eso de una forma u otra. Escuchábamos al propio Robert Oppenheimer hablar sobre la monstruosidad que había creado ese arma nuclear, y Christopher Nolan, pues toda su trayectoria de alguna manera tiene relación con lo que hace en esta película. Director de Memento, Dunkerque o Tenet, dirige ahora este ambicioso proyecto que es la adaptación de la biografía de este científico que cambió la historia, la física y la política internacional, creando esa bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. Padre del proyecto Manhattan, judío, simpatizante con el comunismo, apoyó a los republicanos españoles en la guerra civil y después fue víctima de la caza de brujas como tantos americanos. Figura controvertida a la que interpreta el actor irlandés Cillian Murphy. La teoría solo llega hasta un punto. No sé si deberíamos poseer un arma así. Pero no tenemos elección.
Junto a él, en el papel de su esposa, está Emily Blunt, también Florence Pugh como la amante comunista, y un reparto de estrellas que incluye a Matt Damon, militar que controlaba el proyecto, Robert Downey Jr., Kenneth Branagh, Gary Oldman como Truman, Rami Malek, Casey Affleck. La verdad es que la mitad de Hollywood está en Barbie y la otra en Oppenheimer, una película que Nolan ha pedido que se estrene en un formato que en España desgraciadamente ningún cine puede proyectar. Lo más cercano es un IMAX de Las Rozas, o sea que eso es lo que tenemos. Tampoco en Italia, nos decían los periodistas italianos. Al director lo hemos entrevistado en Londres y nos contaba por qué es importante esta historia hoy, por qué las referencias a la Guerra Civil Española y también la decisión como en Memento de jugar con el color y con el blanco y negro. Esto es una emergencia nacional. ¿Detonador cargado? Nunca puedes saber en el mundo en el que se estrenará tu película porque se necesitan años para hacer una película. Sinceramente, cuando estaba empezando a escribir, tuve una conversación con uno de mis hijos adolescentes y me dijo literalmente: ¿pero a alguien todavía le preocupan las armas nucleares? Hablamos de eso y le dije, bueno, tal vez esa sea una razón para hacer la película porque la historia en sí misma es increíblemente dramática. Pero lamentablemente y por las peores razones posibles, 2 años después no hace esa pregunta. Nadie hace esa pregunta. Y eso es lo que pasa con nuestro miedo al apocalipsis nuclear. Nuestro miedo a las armas nucleares va y viene con los movimientos de la sociedad, pero el peligro nunca va y viene. Siempre está ahí, a un nivel constante. Es casi como si, como seres humanos, estuviéramos cansados de preocuparnos por eso todo el tiempo. Pero para mí, esta película tenía que estar infectada por ese trasfondo de pavor que es la presencia de armas nucleares en nuestro mundo que Oppenheimer introdujo y que nunca desaparecerá. Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría que los nazis tuvieran una bomba. Nos llevan 12 meses de ventaja. 18. ¿Cómo puedes saberlo? Solo tenemos una esperanza. Toda la potencia industrial y la innovación científica de Estados Unidos concentradas aquí. Un laboratorio secreto. It's very important to see an aspect of Oppenheimer's political thought. Es muy importante ver un aspecto del pensamiento político de Oppenheimer. Él no estaba vinculado estrictamente al dogma del Partido Comunista, porque las acusaciones de ser miembro del Partido Comunista las negó siempre con vehemencia. Su activismo y su curiosidad intelectual por esas ideas eran otra cosa, pero también le apasionaba la lucha contra el fascismo. Y eso se expresó en su apoyo en la Guerra Civil Española, al bando republicano. It then expressed itself. He would send aid to refugees of the Spanish Civil War, but he would envió ayuda a los refugiados de la Guerra Civil Española, pero también enviaba ayuda a sus colegas judíos en Alemania con el ascenso de los nazis allí. Así que era muy importante incluir eso para que la causa contra el fascismo fuera una causa con la que cualquiera pudiera identificarse al ver la película. Mucha gente que no se siente cómoda identificándose como simpatizante del comunismo tiene que entender la época. Y en ese momento el comunismo estaba alineado con la lucha contra el fascismo, que era una lucha noble. Tienen que entender eso de Oppenheimer. No lo condenamos. Esa es la forma en la que he intentado abordar toda la historia para entenderlo y no juzgarlo. Y creo que ver su compromiso por ayudar a las personas afectadas por la Guerra Civil Española es muy importante. Es cuestión de vida o muerte. Pero yo puedo obrar este milagro. La Segunda Guerra Mundial terminaría. Nuestros chicos volverían a casa. Lo vais a hacer, ¿verdad?
I had used shifts between color and black and white previously in my work, in my film Memento. Ya había usado cambios entre color y el blanco y negro anteriormente en mi trabajo, en mi película Memento, y lo hice en ese caso para orientar al público entre una estructura cronológica compleja. En el caso de Oppenheimer, quería usar el dispositivo de manera similar para tratar de orientar a la gente en términos del punto de vista de la película. Por lo tanto, las secuencias en color son todas completamente el punto de vista de Oppenheimer. Estamos en su cabeza. Ya sabes, estamos viendo las cosas que él vio. Sentimos las cosas que él sentía. Las secuencias en blanco y negro son más un movimiento desde el personaje de Robert Downey Jr., desde el punto de vista de Louis Strauss. Es una visión más objetiva de Oppenheimer, y el guión entrelaza estas cosas, estos enfoques diferentes, hasta que se encuentran al final. Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse, y el mundo no está preparado. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Truman debe saber qué es lo siguiente. 2. ¿Lo siguiente? 1. Pues ahí está Oppenheimer, Christopher Nolan haciéndose toda la promoción después de la huelga de Hollywood. ¿Qué os ha parecido, Elio? Pues fantástica, la verdad es que peliculón. Me ha parecido un peliculón. Hablaremos de ella a lo largo de todo el año que viene, vamos, de todo el otoño y comienzos del año, porque seguro que está en todas las quinielas de los Oscar. Yo creo que es una película que sobre todo es el conflicto entre la ciencia y la política, la ciencia y el poder militar, ¿no? O sea, a lo largo de muchísimos años, ¿no? La primera parte de la película pues es ese físico, Oppenheimer, cómo estudia, ¿no? En Alemania, en Gran Bretaña, cómo se prepara de nivel teórico, los retos que a nivel teórico pues le plantea, la ambición que tienen de ir más allá de los estudios atómicos, ¿no? Y luego cómo todo eso se tiene que utilizar para el complejo militar americano para ganar una guerra, ¿no? Y ahí está el primer conflicto que hay y luego cómo ese poder militar pues utiliza a los científicos, ¿no? Para que trabajen, les dan $2.000 millones, o sea, una cantidad impresionante, para que fabriquen la bomba atómica y la prueben, ¿no? En la película hay un momento que se dice, oye, esta bomba estaba hecha para combatir a los nazis. Los japoneses se van a rendir, ¿no? Ese conflicto. ¿Por qué se utiliza la bomba atómica? Pues para demostrar el poder que tiene Estados Unidos y estar por delante de sus posibles futuros enemigos, entre ellos la Unión Soviética. Es decir, que es una película con un montón de temas, ¿no? Ahí está el tema también de la propia caza de brujas en los Estados Unidos, como todo aquel que había tenido un pequeño contacto con los comunistas pues era inmediatamente sospechoso, se le calificaba como traidor, y también está en la película. Y todo eso contado pues como lo cuenta Nolan, que al principio te puede ir descolocando un poco, pero luego todas las piezas van encajando, va la película increciendo, y entonces la última parte realmente es apasionante porque se convierte en un thriller. Quizá para muchos espectadores les puede parecer quizá demasiado complejo, ¿no? Porque además de los temas de científicos, pues hay otra serie de cosas que a lo mejor pues desconocen todo ese contexto político de la época, pero tantos nombres de científicos tan fundamentales te darán ganas de investigar cada uno de ellos, ¿no? Pero la película en sí, las 3 horas son apasionantes. Yo estoy muy de acuerdo, y además es que es la primera vez, o sea, yo creo que las películas de Nolan nunca están vacías y siempre hay reflexiones interesantes sobre la convivencia, sobre el amor. Pasaba en Interstellar o pasaba incluso en Memento, ¿no? Pero yo creo que aquí, claro, se acerca a una realidad política que no solo es una realidad política pasada, sino que es una realidad política del presente, porque está hablando de la inteligencia artificial, está hablando de cómo usamos la tecnología, está hablando de muchos debates que no quedaron cerrados en aquel momento, y está hablando además de un momento en el que el mundo cambió para bien o para mal, y Oppenheimer fue la persona que hizo posible que el mundo cambiara, que cambiara la ciencia, porque la ciencia se privatizó, ya nunca más volvió a ser una ciencia pura, humanista. Los científicos dejaron de tener ese lado humanista, ¿no? que tenía Oppenheimer, y sobre todo el fascismo no se combatió y las guerras no se acabaron a pesar de hacer esa bomba totalmente manipulado o no manipulado, porque nunca sabemos. Es un personaje con muchos claroscuros, que yo creo que es lo gratificante de tener a un personaje así, y luego qué bien está contado
contado, todas las dudas del personaje son muy difíciles porque en la propia biografía es muy difícil entender cuándo duda, cuándo dice si se arrepiente o no de la bomba. Hay mensajes contradictorios. El propio Oppenheimer en Japón dijo que no se arrepentía de haber hecho la bomba atómica, ¿no? Y creo que a través de esas visiones que conecta con películas suyas como Insomnia, pues sí que vemos como esa complejidad del personaje. El gran fallo en los personajes femeninos, no sabe escribir personajes femeninos potentes. No es que aquí dominaran la historia, pero los personajes femeninos sí fueron muy importantes en la toma de conciencia política de Christopher Nolan, iba a decir, de Oppenheimer, y creo que están contados de una manera más superficial. Y luego me parece importantísimo que un director americano, donde el comunismo todavía genera esos recelos, incluso aquí en España decir comunista, ¿no? Parece que no firmaron la Constitución cuando está la firma ahí, que aborde de esa manera este problema, ¿no? Cómo se ha tratado al comunismo, cómo se ha tratado al fascismo, que comunismo y fascismo no es sinónimo, sino al revés, son luchas antagónicas, que se mencione la guerra civil, ¿no? Quizá, yo bromeaba, pero quizá Christopher Nolan ha hecho mucho por la memoria histórica, porque es una película que va a haber mucha gente que a priori no tiene esa concepción de lo que fue el fascismo o es el fascismo hoy. Y sobre todo me parece, y es una cosa importante, y ahora que estamos en campaña electoral lo es, la toma de conciencia de un artista, o en este caso era un científico, pero la toma de conciencia de un intelectual. ¿Hasta dónde puede entrar un intelectual? ¿Qué le puede pasar a un intelectual por mojarse políticamente o por defender unas ideas políticas? ¿Le puede suspender un gobierno? Eso es algo que pasó en La caza de brujas, pero no solo. Puede pasar ahora, está pasando ahora, ¿no? Me parece que es una película tan pertinente y que entra y está tan bien contada, como si fuera una inmersión, que me parece alucinante. De ahí la relevancia de la propia película y también su conexión inevitablemente con la historia de Hollywood, con La caza de brujas y con lo que le pasó a muchos intelectuales y artistas, que también Hollywood de esa manera en los años 50 era un hervidero de mucha gente de muchos sitios, como le pasó a Oppenheimer reclutando a muchos científicos, y luego La caza de brujas, como acabó con la carrera de muchos intelectuales. La verdad es que la película a mí me fascina, es apasionante. Hacía tiempo que no veía una película así, bueno, desde Scorsese, que yo creo que Scorsese y Nolan al final han construido dos monumentos, dos películas inmensas que hablan de nuestro presente, hablando de la memoria histórica del pasado y de los miedos, ¿no? De los miedos inoculados, inevitablemente, como es el de la bomba nuclear, porque es algo como muy palpable, muy latente, que no lo tenemos presente en nuestro día a día, pero realmente sí que cambió el mundo, cambió la historia del siglo XX y cambió la historia de la humanidad, porque ahora, ante cualquier conflicto, o se ha utilizado con las armas de destrucción masiva, es un motivo, ¿no? Geopolítico primordial y un fantasma en cualquier negociación política en el presente. Yo creo que la película es inmensa, y lo que más me gusta es, sinceramente, que yo creo que se acerca mucho a lo que, si se puede decir, obra maestra, porque creo que es la mejor película de Nolan, en la que reúne todo su virtuosismo técnico, que eso ya se le presuponía, la manera de rodar, de los planos, el gusto ahora que tiene por el IMAX y los 70 milímetros, aunque en España no los podamos disfrutar, pero que aquí es mucho más complejo todavía, porque lo utiliza no en campo abierto, no en Dunkerque, no en una guerra, sino en muchos casos utiliza esa panorámica o esa lente en un primer plano para tener una auténtica inmersión psicológica en el protagonista. El protagonista, la propia historia, como decía Pepa de la biografía, es fascinante y es apasionante porque tiene esa complejidad y esa contradicción que no sabes si eres, en un momento dices, es que eres demasiado inocente, creer que la ciencia no va a ser utilizada por el poder. En otro tampoco expresa de forma categórica una culpa, un arrepentimiento, ¿no? Era un personaje muy interesante, y es lo que hace la película que crezca con la interpretación de Cillian Murphy, y realmente la película, que aúna lo técnico, para mí realmente es muy importante que sea un thriller político, judicial, científico, psicológico de raíz muy clásica, pese a el planteamiento narrativo de Nolan, de coger la vista, de hacerlo circular, de tener flashback, de tomarse licencias de Nolan, pero en la raíz de lo que es la película se sigue también, porque es una película muy dialogada y con un planteamiento muy clásico a la hora de contar la historia. Y yo creo que es una película completísima que va a tener una carrera larguísima. Sí, que es también muy interesante ver el ego de los propios científicos. Eso es tremendo. Claro. Cómo querían ellos, ante todo, pues salirse con la suya, ¿no? O sea, la carrera armamentística pues también se debe a eso, al propio ego de los científicos, de decir, oye, queremos ir más allá para investigar, ¿no?
y les daba a muchos igual pues las consecuencias que tuviera luego con la humanidad, ¿no? Pero sí, la película, la verdad es que en cada casi diálogo, en cada secuencia o cada tramo de la película, pues puedes encontrar muchos subtemas, ¿no? Que te lo hacen absolutamente apasionante. El trato que él mismo tenía con las mujeres, ¿no? Que queda bastante pues bueno, dibujado también ese personaje, cómo era, cómo debía ser, y luego pues todo el dibujo de la época, que es absolutamente fascinante. Ese villano, Robert Downey Jr., sí. Que en el libro no está tan marcado, hay varios villanos, pero bueno, como Nolan, pues claro, las licencias cinematográficas de hacer un héroe antihéroe, y qué bien está Robert Downey Jr. y qué bien está esa diferencia entre el blanco y negro y el color para contar los dos puntos de vista, el punto de vista del propio Oppenheimer y el punto de vista del narrador sin ser omnisciente, confuso, digamos, ¿no? Eso, cómo va mezclando ese montaje, la banda sonora Hans Zimmer 0, sí. Goranson 1. Hay un momento donde la banda sonora, que estás con el alma encogida realmente viendo la peli, y después va a una respiración que yo creo que es brillante, y lo que tú decías del blanco y negro, que sí son los licencias que podríamos decir de lo que yo decía clásico de Nolan, pero no es confuso como a lo mejor podría ser en Memento, que era un laberinto psicológico mucho más intrincado, mucho más complicado. Y luego la película, estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero sobre todo lo que te cuestiona es algo que a lo mejor no nos lo planteamos, que es la mercantilización y la militarización del progreso, y en manos de quién está el progreso. El cine en la SER con Pepa Blanes. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Barbie. Hola Ken. Hola Ken. Hiya Barbie. Hi Ken. You wanna go for a ride? Sure Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush. Y dejamos la oscuridad, el espionaje, el blanco y negro de Oppenheimer para hablar de su rival esta semana en la taquilla, Barbie, esa rareza que nadie sabía muy bien cómo iba a salir, una historia sobre la muñeca más famosa de la historia, que dirige y escribe Greta Gerwig, directora de Mujercitas o Lady Bird. Margot Robbie es productora y es también Barbie, y Ryan Gosling es simplemente Ken. Oye Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? ¡Claro! No voy a hacer nada especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo. ¡Pásate! Suena guay. Este es el mejor día de mi vida. Claro que es el mejor día, igual que lo fue ayer y lo será mañana y cualquier otro día forever. ¿Alguna vez habéis pensado en la muerte? Bueno, pues reparto coral para hablar de diversidad, de machismo, de cosificación y de esos modelos que Hollywood y hasta las marcas de juguetes han ido metiendo en la sociedad. Barbie es sin duda un ejemplo de ello, como nos contaba la directora. Cuando Noah Baumbach y yo escribíamos el guión, no queríamos poner el foco en nada concreto. La propia imagen de Barbie es complicada, es una especie de heroína y villana a partes iguales, según cómo y quien la mire. Eso me pareció muy dinámico e interesante, y una forma de ver cosas diferentes en las que queríamos profundizar. Pero luego nos fijamos en Ken, que es como ese accesorio olvidado de Barbie que a nadie le importa. Sentí que ahí había una historia fascinante. Indagamos en la iconografía de las muñecas y eso nos permitió hablar y jugar de aspectos que son mucho más importantes que las propias muñecas. Play with all these things that were kind of bigger than the dolls. I've always thought about this as being also about Hollywood in a way. I mean, I think siempre he pensado que esta historia estaba conectada con Hollywood de alguna manera. En concreto lo pensé en la escena en la que Will Ferrell quiere meter a Barbie en esa caja de cartón gigante donde guardan las muñecas. Es una de mis frases favoritas porque lo dice de una manera muy casual. Esa escena tiene varios niveles de lectura. Por un lado está hablando de la muñeca Barbie en la caja, pero por otro está Margot Robbie, que es una actriz de Hollywood metida en esa caja y tiene todas las presiones que eso conlleva. Y esa idea de que cualquier corporación quiere meterla en una caja, que es más o menos por lo que ella ha tenido que pasar y por lo que ha luchado en la industria, eso me pareció que tenía relación con Hollywood. That's pretty much what she has to go through and fight against and sort of navigate around. And so it always felt connected to that for me.
I've always sort of thought of it as like in a funny way because the movie has. Siempre he pensado en eso de una manera divertida, porque la película se basa en lo que son estas muñecas y en sus relaciones. Lo divertido era crear ese mundo de espejos donde lo que está arriba está abajo y en otro momento lo que está abajo está arriba y hacerlo de manera divertida. En ese mundo Ken necesita su momento de soy mujer, escúchame, qué duro es todo, y pasa de estar en lo más bajo del sistema a ponerse al frente. Eso fue muy divertido hacerlo con Ryan y Margot. En realidad, en ese mundo Ken necesita más derechos, pero claro, luego él piensa que el patriarcado es que hombres y caballos dirijan el mundo. Eso permite que las estructuras se deformen y todo se invierta. No es un arco emocional, porque no lo hay. No me quiero comparar, pero es como en Shakespeare, un hombre interpretando a una mujer, interpretando a un hombre, y así muchas veces. Cuando cambia de significado es cuando se produce un efecto muy gracioso. And when does it start breaking down? And I think when meaning is switched again and again and again, it has a sort of delightful breakdown, which is what I liked about this. Bueno, pues los actores llevaban viajando por todo el mundo en una de las campañas de marketing cinematográfico más intensas de los últimos años. Hemos visto a Margot Robbie vestida de Barbie en todas las alfombras rojas, también en la de Londres, la última, porque como decimos, también se han sumado a la huelga de actores de Hollywood. Allí hablamos en las últimas entrevistas con ellos dos. How did we start? So about 5 years ago, we sat down with the head of the real life Mattel CEO. ¿Cómo empezamos? Hace unos 5 años. Nos sentamos con el CEO de Mattel en la vida real, la versión real de Will Ferrell en la película, y salió una propuesta a nuestra productora de que quería hacer una película de Barbie. Yo más o menos sabía que quería a Greta Gerwig al frente y a Noah Baumbach, su compañero creativo y compañeros de vida. Escribieron un guión increíble y luego fuimos a Warner Bros. Y empezamos a traer a este extraordinario grupo de cineastas, actores y bailarines. Y quedamos aquí en Londres y fue una experiencia increíble, así que ahora es bonito por fin compartirlo con todo el mundo. Yeah, we shot here in London and it was incredible. It's so nice to be able to share it with the world now. Yeah, I think it's more relatable, I guess, than just being. Puede ser, pero creo que se trata de un universo muy específico de Greta Gerwig y su mirada, la forma en la que ve el mundo y sus creencias. Hay muchas capas en la película para ella y para Margot, y eso es algo que hace que sea una película muy personal. For me it was more of a I thought of it as more of like a Es más que eso, siempre lo pensé como que era un microcosmos, el reverso del mundo real. Así que no estaba tan conectada a Hollywood, sino más bien a la realidad y a la vida. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o puedes conocer la verdad del universo. Tú decides. Lo primero, los tacones. Tienes que elegir lo segundo, ¿vale? Repetimos. Lo que me gusta de esta película es que no se le puede poner etiquetas. Tiene muchas capas y hay muchos debates en torno a ella. Y no me gustaría centrarme en uno en particular. Para mí es una especie de elige tu propia aventura y hay muchas formas diferentes de experimentarla para los espectadores. Sí, creo que lo necesitan. Hay muchos personajes diferentes que emprenden su propio viaje en esta película y lo hacen juntos, pero también están llegando a este punto de autorrealización y aceptación. Es un mensaje de empoderamiento para cualquier persona joven o vieja. Don't know who I am without you. You're Ken. But it's Barbie and Ken. There is no just Ken. My favorite day on set. You kind of cringed when you said that. Es mi momento favorito. Me encanta lo divertido que está Ryan y que puede hacer cualquier cosa. Cantar, bailar y tocar la guitarra. And dance and play guitar. Well, he will do anything, it seems. He's willing to do it. Bueno, pues Ryan Gosling cantando después de La La Land y bailando. Puede hacer cualquier cosa, menos hablar de feminismo. La respuesta era un poco ni machismo ni feminismo, sino igualdad, aunque la película creo que lo deja bastante claro y su directora también. Bueno, nos queda por escuchar un testimonio porque, como decimos, hay una increíble nómina de secundarios, entre ellos el
asiático Simu Liu o Issa Rae, que hacen como esta panorámica de las Barbies y los Ken diversos, la actriz negra conocida por la serie Insecure. Cuando me enfrenté al papel tenía mis propios estándares y me preguntaba si era lo suficientemente digna como para interpretar a una Barbie. Greta inmediatamente disipó todas esas dudas cuando entré al set y vi la variedad de mujeres que podrían ser Barbie. Fue muy inspirador y me tranquilizó. La película aborda de manera brillante los estándares de belleza de las mujeres y las expectativas sociales de las mujeres a través de Barbie y a través de esa crisis existencial por la que atraviesa el personaje. Al final me conmovió mucho, también por la brillante interpretación de Margot y América. Creo que es una película estupenda para todos. Todo el mundo está fenomenal en esta película. ¿Estáis de acuerdo? Sí, no, hombre, la verdad es que sobre todo los dos protagonistas están muy bien, ¿no? Tanto Margot Robbie como Ryan Gosling están estupendos los dos. Y luego la película es muy divertida. Yo creo que va a hacer las delicias de mucha gente, del público en general, ¿no? Y no del movimiento QAnon. No, bueno, y es también, a mí me parece un poco irregular, sobre todo en su parte final, porque siendo tan cañera en la primera y en la segunda parte, pues el final quizás es un poco moñas, me parece a mí, ¿no? Un poco vacilón para quedar bien. Sí. Y luego, la verdad es que es muy crítica con todo. También hay muchas referencias al mundo de Hollywood, a la sociedad en general, por supuesto. Y todo parte de que la Barbie, que pudo ser una muñeca muy rompedora en determinada época, pues ya llegó un momento en que ya no significaba absolutamente nada, ¿no? Y lo que me sorprende es cómo la propia compañía, Mattel, pues ha dado el ok, no sé si después de ver la película a regañadientes o se ha arrepentido o no, pero la verdad es que también es muy crítica con el propio funcionamiento de las compañías que explotan, pues eso, pues un fenómeno de ventas como fue la Barbie, y luego pues cómo hacen innumerables accesorios para que se gasten montones de dinero, ¿no? O sea que la película tiene ese punto de vista de, digamos, de reivindicación femenina, ¿no? De empoderamiento, como se dice ahora, de reflejo del machismo que hay, ¿no? Hay una parte que me parece que es la frase más divertida para mí de la película, es: pero aquí ahora sois más, digamos, feministas. Y decíamos, bueno, dice, ahora lo disimulamos un poco más, se dice más o menos en un diálogo de la película, ¿no? Para reflejar lo que es el mundo actual, ¿no? Y sí, no, la verdad es que la película pues aborda eso, ¿no? De cómo este mundo todavía es muy machista, muy masculino, ¿no? Y que hace falta, pues eso, muchísimas dosis de igualdad y de feminismo. A mí me parece muy inteligente lo que hace Greta Gerwig. Por un lado, lo de Mattel, claro, porque Amy Schumer tenía un guión que le cancelaron porque no se adecuaba o era demasiado bestia para las concesiones de Mattel. Y sin embargo, lo de Greta Gerwig a mí me parece en algunos momentos bastante heavy con respecto a Mattel, con respecto a la industria de Hollywood y al propio Warner. Y además incluso a la propia Margot Robbie, porque hay un momento en el que la narradora, que es Helen Mirren, dice, bueno, y esto no debería interpretarlo alguien tan perfecto como Margot Robbie, ¿no? O sea, que la propia película juega y se sabe, es consciente de lo que está siendo y de lo que es. Y el juego de espejos, de hacer que, bueno, esto siempre pasa, cuando tú inviertes el orden y pones a las mujeres dominando el mundo, cuando es algo que evidentemente no pasa, y a los hombres en una posición subalterna, se ve o se descubre cómo está la situación de dominación, ¿no? Entonces, bueno, hay situaciones muy divertidas, frases muy divertidas. A mí me encanta el momento ejecutivos de Mattel diciéndonos si yo tengo un amigo judío, ¿no? O sea, ese tipo de frases, y el momento en el que ella utiliza a dos iconos de la masculinidad y la feminidad para diseccionar precisamente eso, ¿no? Y cómo hace ese retrato de lo que es lo femenino, de lo que es lo masculino, y rompe todo, o se ríe de todo, sobre todo en este caso de ese patriarcado que intentan imponer los Ken. Para mí lo mejor de una peli de Barbie son los Ken, que esto también me lo tendría que hacer mirar, pero es cierto que son muy divertidos. Creo que es ahí donde están los mejores gags. Y en la parte, sí que es cierto que hay una parte de madres e hijas que está en su filmografía, está en Lady Bird y de alguna manera también está en Mujercitas, y aquí la mete con la historia de América Ferrara y esa adolescente que no se siente representada por Barbie. Bueno, quizá me sobra un poco porque me gusta más la comedia bestia de gags, pero bueno, entiendo que también es el proceso en el que tú quieres contar una historia, hay un diálogo, ¿no? Ese diálogo de generaciones diferentes, ¿no? También con el personaje de Rhea Perlman, que hace de la
fundadora. La fundadora y la creadora de Barbie, ¿no? Pues eso también está muy presente en Mujercitas, por ejemplo, las diferentes conversaciones que hay entre distintas generaciones, ¿no? Y luego acaba con un gag, con lo cual se lo perdemos. Sí. Bueno, el final, el tramo final coincido con vosotros que es lo más blando, ñoño, que al final no traiciona su idea, pero se le va un poco. Pero luego con el final, como la última secuencia, vuelve al punto que queríamos, porque realmente creo que es brillante. Y yo creo que es un guión fantástico que firma Greta Gerwig y Noah Baumbach. Una Barbie más, decía ella. Una Barbie más, lo entiendo totalmente, asumido perfectamente, porque a mí lo que me flipa es el guión, porque tiene ritmo, está lleno de gags. Pepa decía que los Kenes, lo mejor, yo soy más de justamente al contrario, ¿no? Creo que hay momentos entre las Barbies o de la propia a Margot Robbie intentando entender qué está pasando en ese mundo desde los pies planos hasta cuando accede al mundo real, y que es muy inteligente porque básicamente viene a decir que al final las Barbies que sucedieron a los juguetes bebés que solo enseñaban a las niñas a ser madres o a estar en casa, también fueron un elemento para jugar en la habitación de muchas niñas, para soñar a lo grande, que podían ser libres, imperfectas, justamente, que podían ser libres, que podían ser lo que quisieran, la profesión que quisieran, pero realmente cuando salían de ese habitáculo, de esa habitación en el que estaban jugando con esa Barbie, el patriarcado estaba ahí esperándoles. Entonces, ese juego de espejos que tiene la película, la forma de reírse, los gags que tiene, la forma de hilarlo todo a través de los personajes. Luego también es una sátira, es una comedia musical, es una comedia colorida muy vistosa, el inicio es fantástico, con esos homenajes. No hacemos spoiler del principio ni del fin. No, pero luego es verdad que tiene muchísimos homenajes al cine, a la historia del cine, al cine machirulo, al cine, a escenas de la historia del cine bastante icónicas, pero interpretadas por esta Bueno, esa por sale esta en el Barbie. tráiler, la podemos decir, esa 2001. Bueno, sí. No, pero hay otras más, ¿no? Que realmente funcionan muy bien esos gags. Y al final creo que está todo bien, incluso cuando no es un spoiler, empieza la película, pero claro, la Barbie, tú no sabes, está en el mundo de Barbie, en Barbieland. Cuando come, pues no come, ni bebe, ni estas cosas que al principio yo digo, uy, ¿qué está haciendo con la película? Y al final, como que está llena de detalles, desde el decorado a la idea, con esa relación entre el mundo ficticio y el mundo real, y cómo para las mujeres realmente el peso del mundo real no soporta lo que su imaginación haya podido pensar con estas muñecas que fueron liberadoras en los 50, 60, pero luego no han liberado nada, y cómo también estas muñecas han pasado de moda para una generación. Ahora, claro, esta peli, con la campaña de marketing que ha tenido, las estimaciones de 100 millones de euros en su primer semana en Estados Unidos, en su primer fin de semana, pues bueno, Mattel queda fatal y es el gran villano, pero la empresa, pero va a sacar pasta porque solo con las líneas de cosméticos y de ropa que ha sacado, incluso aquí en España, pues van a hacer bien caja, pero es una peli para el verano disfrutable y maravillosa. Hay ya una lista circulando por internet de cosas que odia Greta Gerwig, los hombres. Next, vamos a dejar Barbie Oppenheimer, porque fuera de estos mega estrenos que han acaparado la conversación cinéfila y este programa, pues no somos bipartidistas, animamos a todos a que lean todos los programas electorales, todas las recomendaciones cinéfilas, también las del cine de terror Insidious, que fue una de esas sagas que creó Escuela y que regresa con nueva entrega. Siento que me estoy acercando a algo, o que algo se acerca a mí. Ayúdame. ¡Dalton! Cuando despiertas a los muertos, cuanto más lejos vayas, más arriesgado será tu viaje. Y se estrena también la comedia Mafia Mama con Toni Collette y Mónica Bellucci. Estamos en plena guerra con nuestros enemigos, los romanos. Hay que acabar con los romanos antes de que nos maten. Es igualito que en El Padrino. Vale, es que no he visto El Padrino. ¿Cómo has visto El Padrino? Bueno, ¿de dónde saco yo 3 horas y media para verlo? Otra mención al Padrino. Otra mención al Padrino, que ya estaba en White Lotus, sí, en Barbie. Sí, El Padrino... Sí. Hay una revisión del Padrino. Exactamente. Ojo. Bueno, hay cine colombiano con La Jauría, pero queremos destacar una película española en la que nos fijamos en el pasado Festival de Málaga, es Tierra de Nuestras Madres. Está dirigida por la actriz Liz Lobato y es una crítica surrealista, como en España hemos abandonado el mundo rural, los pueblos y la España de interior. Una defensa de esa vida, de sus habitantes, de la lucha contra la especulación urbanística
protagonística con Saturnino García y una cabra como protagonistas. Les voy a contar un cuento de viejas, burros y cabras, un cuento chino. La motivación era hacer visibles las expulsiones en el medio rural, que ocurren en gran parte del mundo y de las que vemos a veces imágenes, pero las ignoramos. ¡Que compran esto, Rosario! ¡Que compran esto! ¿Qué compran? ¿Quién compra? No se sabe aquí en Madrina, pero por lo visto venden en el ambulatorio. ¿Y compran más cosas? Porque tengo una borrica, un hijo muy borrico y una hija que... Lo que pasa es que todas estas personas, todas estas historias, las conozco. Y la cuestión de los desheredados y de ver cómo se van socavando las raíces y la gente se va yendo y va abandonando, eso claro, que lo he vivido y que me da mucho coraje. Rosario era de la familia de las Palosecas. Vivía en su casa, un silo de campo, con su hijo Ofelio y sus animales, entre ellos yo. Primero fue lo matriarcal. Antiguamente lo que figuraba era el matriarcado y el poderío que tenía en la sociedad era el matriarcado. Pero claro, si al hombre lo hace la mujer, lo pare la mujer, lo concibe. Hay algo más milagroso eso. Después, cuando una sociedad se hace machista y la mujer como que está relegada a segundos planos y tal, es un error terrible y hasta mortal. ¡Ay, Rosario! La de vicio que hay en el pueblo. Vicio, hay en el pueblo vicio, ¿eh? Nah. Cabrita, tú sí que tienes vicio. Antes no había containers, ahora hay containers hasta en los pueblos. Lo que cagaban estos lo comían los otros, las gallinas, el mulagal, todo era reciclable, todo era así de ecológico y natural, eso sí que era ecología. ¿No? Este es Ofelio, el único feliz de este cuento chino. También le abandonó su padre, pero casi ni se acuerda. Él lo que quiere es jugar al fútbol y que le abracen. Pero abrazar. Estamos en La Mancha, eso no se hace. Es un humor crudo, que viene de lo negro, de lo profundo. Es un humor de me río por no morirme. En mi pueblo se dice chascarrillo que es qué pena. Qué pena, ay, qué pena, hermoso. Ay, qué pena. Pero te encuentras con alguien y dices, qué pena. Y la otra persona dice, qué pena. Y se va. Pero le cuentas un chiste, se ríe y dice, ¡ay, qué pena! Y tú dices, ¡qué pena! Hay no una confusión, pero sí una mezcla de tristeza y alegría y muerte y vida que es muy explosiva. A mí me ha gustado mucho, me parece una película tan especial que tiene mucho de cuerda. Sí, mucho de humor manchego, de chanante. Sí. De cuerda, lo mencionábamos ahí con Liz Lovato, ¿no? Ese sentido del humor surrealista. Luego la película es muy política, tiene muchos temas sociológicos, ¿no? Del abandono de los pueblos, de la especulación que hay, de cómo hay intereses económicos que se fijan en determinados aspectos y se refleja. Lo que pasa es que, claro, con una película que tiene un punto a veces delirante, ¿no? Porque ver a Saturnino García vestido como mujer, llevando un carro y hablando con una cabra que pone el voz la propia madre de la directora, en fin, en blanco y negro, ¿no? Que también es muy espectacular. La fotografía la verdad es que está muy bien, pero claro, te puede descolocar. Ahora, si entras en la historia y ves la profundidad que tiene, pues la puedes disfrutar bastante. Pues la tapada de la taquilla esta semana en el que Barbie y Oppenheimer se lo han comido todo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y ya
conocemos las nominaciones de los premios Emmy, los más importantes de la televisión, unos premios que cada año nos ayudan un poco a hacer balance de cómo ha sido la temporada cuando llega el verano para la ficción televisiva, cuáles han sido las series más aclamadas, y por la música que suena pues ya sabemos cuál es la gran favorita, Dani Garran, de unos premios que a lo mejor no se celebran, o sea que estamos haciendo una sección para la nada. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos haciendo una sección para ver cuáles han sido las favoritas. Vale. Que con las nominaciones ya se puede saber, ¿no? Y si los Emmy se celebran en Navidad, cuando acabe la huelga de guionistas, pues ya, no pasa nada, ya demos un fact check. Yo creo que es una sección para ver cuál hemos visto completa. Todas. Pues, o sea, si la hemos visto o no. Yo pues creo que alguna, yo voy a ganar alguna poco. nos falta. Yo alguna peco de no Yo peco en mucho. Vale, entonces somos todos sospechosos. Soy pecadora. La gala de los Emmy está prevista, como decimos, para el 18 de septiembre, pero nadie sabe si se van a celebrar o no, porque el futuro, como el de toda la industria de la televisión y del cine, veníamos hablando de ello, está en el aire por esa huelga de guionistas y también de actores que se han sumado en la última semana, que piden negociar muchas cosas, entre ellas los convenios colectivos. Pues sí, veremos si la gala de los Emmy se puede celebrar en estas condiciones al inicio de la próxima temporada, o tendremos que esperar más para conocer cuáles son las series más premiadas del año. Lo que está claro es que HBO será una de las grandes vencedoras, ya lo ha sido con las nominaciones que ha recibido. Acapara 127 nominaciones en diferentes categorías y 4 de sus series más aclamadas compiten como mejor serie dramática: Succession, The White Lotus, La Casa del Dragón y The Last of Us. El drama familiar de Giles Armstrong sobre el magnate de los medios de comunicación acapara 27 nominaciones en su despedida, con 2 de los hijos de Roy Logan enfrentándose entre sí y a su padre por el primer puesto. Jeremy Strong, Kieran Culkin y Brian Cox compiten en mejor actor dramático, mientras que Sarah Snook lo hace en la categoría de actriz. Es que hay mucho morbo en estas nominaciones también, compitiendo entre ellos. Bueno, como decía Dani, pocas sorpresas con Succession, que se perfila para revalidar su título del año pasado, compitiendo, como decíamos, con La Casa del Dragón, que no tiene actores nominados, con The White Lotus, que ha pasado de miniserie a drama, o con Andor, la serie del universo Star Wars, que tampoco tiene actores en la lista. También compite en esta categoría Yellow Jackets y The Crown, con la peculiaridad de que la reina de esta temporada, interpretada por Imelda Staunton, es la primera que no consigue nominación después de Claire Foy y Olivia Colman. Todo apunta a que Better Call Saul, a pesar de estar nominada con Bob Odenkirk, volverá a irse de vacío en su despedida. Más posibilidades tiene pues una de las grandes series y fenómenos del año, que es The Last of Us, con nominaciones a mejor drama, guión y dirección, además de las primeras nominaciones de su carrera para Pedro Pascal y Bella Ramsey. Yo también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Toda la gente a la que quería me han dejado o han muerto. Todos excepto tú, joder. Así que no digas que estaría más segura con otro, porque la verdad es que estaría más asustada. Bella Ramsey, que competirá además de con Sarah Snook por Succession, con Melanie Lindsay por Yellow Jackets, Sharon Horgan por Hermanos hasta la muerte, Kerry Russell por La diplomática y la enésima nominación de Elizabeth Moss por El cuento de la criada. Una categoría, la de actrices dramática, muy variada. Los intérpretes secundarios de Succession y The White Lotus, incluida Jennifer Coolidge, acaparan las categorías secundarias, dejando pocas posibilidades a los contrincantes. ¿Conoce a esos gays? ¿Qué? Sé que parece una locura, pero mi marido resulta que conoce a Quentin. Él me hizo venir a Sicilia y después se marchó para poder tener una coartada. Puede que esté paranoica, pero necesito que me lleve en el yate, que lleve el yate hasta la costa. Por favor, estos gays quieren asesinarme. No es Rocío Monasterio, es Jennifer Coolidge. Bueno, pues con estas nominaciones va a volver a ser Succession la triunfadora en caso de celebrarse los Emmy. ¿Y qué va a pasar con los protagonistas? Obvio, de este primer semestre, ¿no?, del año, creo que es la serie más contundente, más redonda, ha sido un final por todo lo alto, ha sabido despedirse con su cuarta entrega, nos ha demostrado que podía superar esa estructura, ¿no?, alrededor del patrón y de la herencia, y que con solo los hermanos la serie podía despegar de una manera igual de brillante, y con los protagonistas en un primer plano, sin la presencia imponente de Brian Cox. Y yo creo que es la clara favorita también en las categorías de interpretación. Y The White Lotus, que es una serie que gusta muchísimo, a mí me encanta, o sea, la segunda creo que es fantástica y me lo he pasado súper bien, pero es verdad que les gusta muchísimo, incluso en las categorías de guión. Y es que sin mirar los secundarios de drama, es que han metido a todos, hasta a las dos
2 italianas, a las más secundarias de la temporada. También han metido a 3 secundarios en categorías masculinas. Y la verdad que de aquí solo me queda por hacer deberes de Hermanas hasta la muerte, la serie de Apple TV de Sarah Horgan, que esa la tengo pendiente. Es un poco como las nominaciones en los Goya a Mejor Efectos Especiales, El Buen Patrón. Pues efectivamente. Eso es de White Lotus. Yo no soy, o sea, entiendo que será la que gane, pero no soy tan fan de The White Lotus. No, o sea, no consigue que me mantenga, pero bueno, es que estoy... Pero va a ganar esa sección. Exactamente. Vale. No, que eso quería decir que digo que estará... Me ha asustado. Bueno, pues con estas vamos a comentar ahora la categoría de comedia, si os parece, que es más variada e impredecible que la anterior. Sí, la serie optimista Ted Lasso de Apple TV Plus ha goleado a sus rivales en las últimas ceremonias, pero se enfrenta al adiós definitivo de la maravillosa señora Maisel, otra de las grandes favoritas. Jason Sudeikis y Rachel Brosnahan pelean como mejores intérpretes, los protagonistas de ambas series. El fenómeno de audiencia miércoles lleva a la serie de Netflix y a su protagonista Gina Ortega la nominación, mientras que solo Asesinatos en el edificio también opta a la mejor comedia, aunque su último actor nominado es Martin Short, dejando a su único actor nominado, es Martin Short, dejando atrás no solo a Selena Gómez, ya acostumbrada a no recibir ninguna nominación, sino también a Steve Martin. Sí, la serie de revelación del pasado año, The Bear, está nominada junto a su protagonista, Jeremy Allen White, aunque poco tenga que ver su registro con la comedia. Siguiendo con la tendencia actual de las comedias con el optimismo, podría dar la campanada a Colegio Abbott, una revelación en Estados Unidos que destaca por su formato de falso documental, personajes bondadosos y homenaje a la educación pública. Su primera temporada logró 3 Emmys y otros 3 Globos de Oro, incluido el de Mejor Comedia del año. A los jóvenes les cuesta cogerle el tranquillo y algunos acaban marchándose. Sé que es un centro difícil, pero me hice maestra para transformar la vida de mis alumnos. Y después de aprender mucho en mi primer año, me siento al mando de la situación. Jamal, ¿qué estás haciendo? Me hacía pis y los baños se han estropeado. ¿Y la alfombra era el plan B? Bueno, pues vamos a ver qué pasará con la comedia, si vamos a volver a ver a Ted Lasso o si habrá sorpresa. Yo creo que sí, que indiscutiblemente vamos a volver a ver a Ted Lasso. Esa es otra de las que tengo que hacer los deberes este verano, porque confieso que no he terminado la última temporada. Tampoco la he terminado. Pero el inicio estaba muy bien. Pero yo creo que bueno, siempre ha pasado, pero quizá un poco de forma más acentuada en estos semi. Creo que los géneros están un poco mezclados. Sí. O sea, no entiendo muy bien qué hacen en la misma categoría miércoles, que no deja de ser un drama ligero, pero es un drama. Te lo cuento yo, conseguir más fácil la comedia, nominación. Sí, y luego tenemos Colegio Abbott, que es una serie muy buenista, lo mismo que pasa con Ted Lasso o con Solo Asesinatos incluso, y The Bear es un dramón absoluto, una serie adrenalínica completamente, y me parece muy difícil decidir entre ellas porque creo que no juegan en la misma categoría, la verdad. Total, yo creo que va a arrasar The Bear. En esta temporada. Bueno, si se celebran, repetimos, pero no, es que ha sido un fenómeno en Estados Unidos. Ya se vio también los Globos de Oro, el Sea Chef, todo el mundo, a Jeremy Allen White, y creo que sí que se ha convertido en una serie de prestigio con un reconocimiento. Incluso la segunda temporada, que ya se ha estrenado en Estados Unidos, ha tenido mejor críticas que la primera. Se estrenará en agosto, apúntenlo, porque va a ser uno de los estrenos del verano en Disney Plus. Y en las últimas ediciones, la categoría de miniseries se ha convertido en una de las más competitivas, gracias a los altos presupuestos, a los actores que se involucran en este tipo de ficciones. ¿Quién domina este año, Dani? Pues como siempre es la categoría más variada e imprevisible. Por un lado, el fenómeno Dahmer, que arrasó en Netflix, se lleva nominación para la serie y su protagonista, Ivan Peters. También la plataforma logra colar a Beef y a sus actores. Todos quieren a Daisy Jones, por su parte, también opta al premio con su historia musical inspirada en los Fleetwood Mac de los 70. Fleischman está en apuros, también compite en una categoría en la que es difícil descifrar quién se llevará el gato al agua. Y si celebrábamos que Andor estuviera nominada a Mejor Serie, no entendemos cómo es posible que otro spin-off de la saga Star Wars, Obi-Wan Kenobi, se cuele en esta categoría, porque la vuelta de Ewan McGregor con su personaje pues es uno de los grandes noes de este año televisivo. Camuflan su señal yendo detrás de un carguero. La nave se dirige hacia allí. No puedo. Es mi hija, Obi-Wan. Ya te lo dije. No soy el hombre que recuerdas. Pues tendrás que serlo. Cometiste errores como todos. Es el pasado. Asúmelo, déjalo atrás. No salvaste a Anakin, pero puedes salvarla a ella. No confiaría a mi hija a nadie más que a ti.
Pobre Iwan McGregor. Bueno, categoría complicada, muy imprevisible. ¿Qué creéis que pasará? Obi-Wan no, evidentemente, pero del resto, ¿qué creéis? Pues la veo bastante descafeinada este año, comparado con otras ediciones donde la miniserie fue la auténtica reina y las grandes series de la temporada. Este año creo que el nivel es más flojo y pues compite un fenómeno de público, pero no tanto de crítica como Dahmer, que sí que Evan Peters creo que es un actor que ya va mereciendo que tenga un reconocimiento más amplio, no solo de Ryan Murphy, que lo ficha en todas las series. Y ojo que yo creo que una de las revelaciones del año, que es justo con la serie con la que estoy ahora, es Fleischman está en apuros, que tiene algo de comedia, drama muy noventero, un poco de otra época, sobre un divorcio, sobre apps de ligar, sobre la crianza de los hijos, sobre el clasismo en Nueva York, que tiene algo que conecta o ha conectado y creo que puede ser la gran tapada. Yo estoy contigo también, creo que puede ser Fleischman, incluso Daisy Jones, he visto unos cuantos capítulos más, me parece también una serie bastante interesante por ese rollo musical que tiene, y creo que el fenómeno Dahmer fue muy fuerte en su momento, pero ya nos hemos olvidado. No creo que consiga nada, y menos si se celebra dentro de unos meses. Y vamos a dejar para todo el verano, para la plancha, para la piscina, para todas estas cosas que a ti tanto te gustan, una serie de recomendaciones para los meses de verano. ¿Qué series tenemos que ver? Pues este verano vamos a volver al lugar feliz de Heartstopper, la serie sobre el enamoramiento y relación de dos jóvenes que la ficción debía a los adolescentes LGTBI. Alice Oseman, la autora de los cómics en los que se basa la serie, vuelve a estar al frente de los guiones de esta segunda temporada. Charlie y Nick siguen viviendo su historia de amor ahora que han confesado su relación, pero no todo será un camino de rosas. El 3 de agosto podremos verla en Netflix. Charlie es mi novio. Aún me gustan las chicas, pero también los chicos. Y Charlie y yo, pues, estamos saliendo. Y quería que lo supieras. Ay, mi amor, gracias por contármelo. Perdona si alguna vez te ha parecido que no podías hacerlo. Una semana después, el 8 de agosto, podremos ver en Disney Plus la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio. Es una de las comedias del momento, y si el trío protagonista ya era legendario con la buena química que destilan Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, a esta nueva entrega se suma Meryl Streep. Los fans del True Crime siguen investigando asesinatos reales y ahora deben hacer frente a un nuevo caso después del último crimen que vieron con sus propios ojos. Mabel, hay muchas putas lagunas en tu historia. Oye, hay más jodidos agujeros en tu historia que en nuestra víctima. Y tiene un montón de agujeros. 8 jodidos agujeros. ¿Crees que pareces más duro diciendo tacos sin parar? ¿Qué? Verás, lo pillo, porque yo antes pensaba lo mismo, pero me di cuenta de algo. ¿Quieres saber de qué me di cuenta? Sí, venga, ¿de qué te diste cuenta? Jódete. La semana siguiente, el 16 de agosto, llega a Disney Plus la segunda temporada de una de las series revelación de la temporada pasada. The Bear vuelve después de estrenarse en Estados Unidos con una respuesta de la crítica muy positiva. Seguimos indagando en ese restaurante caótico, estresante y al borde de la taquicardia. Jeremy Allen White protagoniza esta compleja serie que sigue hablando de la vida, la pérdida, las relaciones y la egolatría, con Bob Odenkirk como invitado especial. No seas tan borde ni te pongas a hacer mil cosas ahora en plan no tengo listillo. tiempo para Tampoco esto, tuviste ahora no tiempo tengo para tiempo cuidar de tu para madre. esto. ¡Ni se te Ahora no ocurra! empieces, ¡Cállate, tío! joder! Estoy hasta arriba de facturas de mi divorcio por el tiempo que he pasado intentando que no se vaya a la mierda tu familia porque tú eres demasiado gilipollas para volver a casa. No hacen más que escribirme para decirme que solo haces cosas raras y del revés. No lo hagas, Carmi. Y terminamos el cine en la SER gracias a Emilio Escribano y Verónica Luna en la dirección técnica, gracias a José Manuel Romero en la producción. Nos vamos de vacaciones, volvemos en septiembre con el Festival de Cine de Venecia. Se quedan estos 2 meses con Elio Castro. Disfruten, adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.